el suavísimo acompañamiento delicado de Marino Marini, la più bella del mundo, la más bella del mundo, dentro de la colección Canciones de Italia, que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en varios programas de ambiente italiano o de historia universal, siendo específicamente uno referido a la historia europea y mundial, porque para 2014 se han cumplido 100 años ya del estallido de lo que originalmente se llamó la Gran Guerra. La Gran Guerra porque no habiendo conciencia al inicio del conflicto que sería técnicamente una guerra mundial y mucho menos de que sobrevendría 20 años después de su culminación un episodio equivalente, entonces la primera guerra fue para una generación entera la Gran Guerra. Guerra total, guerra de exterminio, guerra, perdón el pleonasmo, inhumana, bárbara, cruel y también sin sentido, porque todavía no terminan de ponerse de acuerdo los historiadores sobre las causas reales por las cuales estalló la Primera Guerra. Habiendo dado clase muchos años sobre el tema, también yo me confundo, porque el episodio que desencadenó el conflicto entre las potencias europeas fue el siguiente. Vamos a ver cómo se lo esquematizo. Había una monarquía dual. Austria y Hungría estaban unidos en la cabeza de Francisco José de Austria, el anciano de Kepis, que ven ustedes al centro de la foto inferior. Él había envejecido, era un hombre de más de 80 años y tenía un heredero al trono porque los hijos suyos habían perecido en diversas circunstancias. Entonces su sobrino, que está allí a mano derecha, Francisco Fernando, él era el heredero del trono dual de una monarquía que se sostenía a precarias penas porque, imagínense, integraba pueblos de diferentes hablas, culturas, tradiciones, lenguas, fatalmente enfrentados así. Hablo de los húngaros y entonces y los austríacos. Entonces ese archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en un episodio, a mano izquierda lo ven, reivindicado por un grupo de nacionalistas de lo que posteriormente termina siendo Yugoslavia, se llamaba La Mano Negra. Un muchacho idealista llamado Gavrilo Princip cometió el magnicidio. Pero como no estaba claro para quién operaban los extremistas de La Mano Negra, entonces Alemania, que queda justo al lado de Austria, incluso Austria ha formado muchas veces parte del Imperio Alemán, Alemania, que era la primera potencia del mundo para la época, porque estoy hablando de la primera década del siglo XX, cuando los alemanes habían sacado ventaja frente a los ingleses, los franceses, los norteamericanos muy rezagados, en la industria farmacéutica, en la industria automovilística. No olviden que el coche se inventó, el carro como lo conocemos se inventó, fue en Alemania, lo armaron fueron los alemanes, en diversos tipos de combustión de motor, en la industria armamentística propiamente dicho. Ellos tenían la concepción de la guerra estratégica, en los inicios de la aviación, en la automatización de la producción. Evidencia de que Alemania iba haciendo un takeover progresivo en la economía mundial es que hasta Venezuela corría más, óigase bien, en la órbita de la economía pro-alemana que de la economía misma de los norteamericanos. También es así que el circuito que alimentaba a Venezuela, que alimentaba su finanza y que le daba de comer al occidente venezolano y a media Colombia, eran unos alemanes que asentados en el lago de Maracaibo mercadeaban el café y una serie de productos agrícolas rumbo a Europa, Estados Unidos, al mundo entero. Y los alemanes se caracterizaban aquí y en todas partes por ser una colonia laboriosa, ahorrativa, con un profundo nacionalismo. Y la madre patria Alemania, unificada,
desde los años 70 del siglo XIX, bajo la directriz de Otto von Bismarck, el canciller de hierro, les he hablado de él en otros programas, estaba teniendo conciencia desde finales del siglo XIX que tarde o temprano pensaban ellos, a ellos les correspondería dominar Europa y dominar el mundo. Pero al lado de Alemania, en el propio corazón europeo, habían otras dos primeras potencias mundiales. Hablo de Francia, vecina de Alemania, que era una potencia central, terrestre, también con alguna visión marítima, profundamente industrializada, profundamente militarizada. Alemania y Francia habían ido a una guerra anteriormente, y también estaba Inglaterra, que Inglaterra era el coloso de los mares, la que mercadeaba los productos por el mundo entero. Inglaterra era, como decir, la madre de todas las potencias, porque en una larguísima dominación, la madre reina de Inglaterra, que se llamó Victoria, gobernó 63 años, Victoria I, había logrado que las hijas suyas se casaran con los herederos de los tronos. Entonces, por ejemplo, una hija de la emperatriz Victoria se casó con el Zarevich, el heredero al trono alemán, perdón, quise decir ruso, y otra de las zarinas, de las princesas inglesas se casó con la heredera del trono ruso. Entonces ven ustedes ahí en la foto, ella, la abuela de Inglaterra, que era la emperatriz también de la India, tenía entre sus nietos al emperador alemán llamado Kaiser, al emperador ruso llamado zar y al rey inglés que aparece en la foto. Entonces, en cierta forma, el estallido de la Primera Guerra Mundial fue el desmoronamiento de un precario equilibrio que Inglaterra, bajo la férrea mano de la reina Victoria en la época de Benjamin Disraeli y de Mr. Gladstone, había armado durante décadas, en el cual todas las potencias se iban a respetar, todas iban a crecer respetando la primacía inglesa. Pero los alemanes no aceptaban que Inglaterra tuviese la hegemonía de los mares. Alemania resentía especialmente que ellos llegaron tarde al reparto colonialista en África y que no les tocó nada prácticamente en África, ni nada en América Latina, y entonces esa era una más de tantas causas de fricción. Simbolicémoslo así. Hubo un episodio, como decíamos, el epicentro de un sismo allí, en los Balcanes, donde le pegaron los disparos al archiduque Francisco Fernando. Y entonces esa mechita bastó, miren la gráfica, para que explotara una onda expansiva de animosidad, de rivalidad, porque el problema de fondo era que durante décadas, digamos centurias, esas potencias que tenían dominio tecnológico, que competían en los mercados abiertos, que competían en los mares, que tenían posesiones de ultramar aquí y allá en América, en Asia, en Oceanía, en África, querían resolver un problema del primus inter pares. ¿Quién va a ser el más poderoso de nosotros? Y Alemania se iba perfilando con paso firme en las dos primeras décadas del siglo XX como la primera potencia mundial que le llevaba, ya les digo, una clara ventaja a los ingleses y mucho más a los norteamericanos. Se habían venido armando y en una época en la cual había un culto popular por la guerra no se veía como posteriores generaciones la asimilamos, como un error, como una devastación. No, la guerra era una fiesta, la guerra era un proceso de movilidad social. El muchacho que llegaba pobre, recluta, conscripto, podía salir héroe de guerra, terrateniente, galardonado, besado por las muchachas del pueblo cuando volvía con alguna herida. Porque es que hasta la Primera Guerra Mundial las guerras fueron fatales, pero no fueron masivas. Eran guerras estancadas, guerras circunscritas a modestos espacios. El problema es que la Primera Guerra Mundial va a constituir un estancamiento generalizado
y se va a asociar a una serie de enfermedades endémicas y epidémicas, incluso la peste española. Y entonces cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los muchachos que no han conocido los horrores de la guerra tradicional se enlistan, ahí está una oficina inglesa de reclutamiento, pues los muchachos venían muertos de la risa, cantando, coreando, de los pueblos salían con un morralito en la espalda, como si fueran por una excursión, los despedían las muchachas con flores en las puertas, y las madres los felicitaban. El mayor orgullo de cada familia era tener un muchacho en el frente. No tenían idea de lo que estallaría a vuelta de pocos meses, que fue el horror de las trincheras. Y la literatura, la poesía, la cultura popular de principio del siglo XX le cantaba a la guerra. La guerra era como un mecanismo excelso de desarrollo universal, así lo conceptuaban algunos teóricos positivistas. Había una poesía bélica que exaltaba lo positivo, decían ellos, de dirimir las diferencias en la guerra. En Alemania, por ejemplo, cuando se anuncia el estallido de la Primera Guerra Mundial, las multitudes se lanzan a la calle porque ellos piensan que va a ser un paseo triunfal, como de hecho en los primeros meses lo fue. Se lanzan muchachos pobres como un tal Adolf Hitler, que no tenía estudios, ahí lo ven ustedes en el detalle de la foto, es mirriado. Él llegaría a ser en esa primera guerra cabo austríaco, porque él es de nacionalidad austríaca, no propiamente alemana, aunque de raza aria, es decir, tan alemán como los alemanes. Cosas del destino. Ese mismo muchacho que concurrió a la plaza a aclamar al Kaiser va a ser el que va a presidir 25 años después la Segunda Guerra Mundial, un conflicto incluso peor que el primero. Pero volviendo a las causas profundas, digamos que es que el mundo estaba desesperado por enfrentarse. Se veía con simpatía la guerra, se pensaba que la guerra sería breve, que la guerra sería definitoria, o que los alemanes y austríacos ganaban, o que perdían. Entonces ganaba el eje ese de Inglaterra y Francia. Fueron los muchachos a una guerra sin tener idea que a poco el avance alemán se detendría, y la paradoja de la Primera Guerra Mundial, óigase bien, es que no la ganó nadie y la perdieron todos, porque ni Alemania logró derrotar ni desmontar el poderío inglés ni francés, ni tampoco los franceses lograron debilitar a Alemania. La guerra tuvo dos etapas muy claras: un rapidísimo avance alemán que terminó en 1916, y de allí, desde el 16 hasta el 18, 3 largos, interminables, terribles, fatídicos años de estancamiento, durante los cuales generaciones de europeos, básicamente, posteriormente norteamericanos, perecieron en las trincheras. Porque las trincheras se asociaron con el cambio de clima, llegaron las temporadas de invierno, el frío gélido, luego proliferaron enfermedades que hasta entonces el hombre las había padecido, pero que como no había esas concentraciones demográficas, esos montones de gente y metidos en unos hoyos bajo tierra, no había ni idea de que las podían sufrir. De allí salieron las gangrenas, las enfermedades de toda índole, y allí se incuba la terrible gripe aviar, la peste española, una mutación de la peste del pollo de 1918, que fue tan mortal en términos de víctimas como la propia Primera Guerra. Hubo bombardeos, hubo avances de infantería, pero la gran mortandad de la Primera Guerra Mundial se le debe al contagio de enfermedades infectocontagiosas. No había penicilina, no había auxilios médicos. La Cruz Roja española, la Cruz Roja hacía sus pininos. La Cruz Roja apenas iba avanzando en el proceso de humanización de la guerra. Y ese estancamiento mató como moscas sepultados a los muchachos en trinchera. De allí la celebrísima novela de Marie Remarque, que se llama Sin novedad en el frente. Claro que también los bandos jugaron al extremismo. Agarraban a un pobre soldado y lo fusilaban. Agarraban a una pobre muchacha como Gertrudis Selle,
la Mata Hari y decían que era una espía y también la fusilaban y torturaban. Porque es que vamos llegando al llegadero. El problema de fondo es que Europa, que es la cuna de la civilización, Europa, que es la heredera de la tradición grecolatina, Europa, que cuán bella es, Europa también incubó los peores demonios del ser humano, la intolerancia, la xenofobia, es decir, el desprecio por la raza, y una apuesta exacerbada, desmedida por la guerra sin contención. Todo eso estalló unido a la guerra económica entre 1914 y 1918. Allí ven ustedes rápidamente un mapa de los precarios avances que hicieron los alemanes, apenas metiéndose en Francia, en Verdun, por cierto, que fue la heroica resistencia a los franceses, y luego el estancamiento de las trincheras. Las potencias se fueron debilitando, pero mantenían intacto su poderío. No se desmontaron las industrias, no se afectaron incluso tantas capas de la población, porque el peor error fue médico, quise decir, fue médico, sanitario. Muchachos que llegaban con una herida de bala y perdían la pierna. Muchachos que enloquecían, ahora se sabe que eso se llama la neurosis de guerra y psicosis de guerra también. Y de ese horror nació precisamente una conciencia civilista sobre la importancia de regular la guerra, todo lo cual ocurrió en manera inversamente proporcional, porque la siguiente, la Segunda Mundial,